Hola, ¿qué tal amigos? En este video te enseño cómo puedes crear una página web con HostGator que tenga un diseño impresionante y lo mejor de todo en tan solo unos minutos, como lo que estás viendo en pantalla. Créeme que es bastante fácil y tú lo puedes aprender a hacer, y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, el paso número 1 es contratar tu hosting y tu dominio aquí en HostGator. Recuerda que te voy a estar dejando un cupón con el 50% de descuento que tú puedes aprovechar, y te los dejo ahí en el comentario fijado y descripción de este video. Recuerda que te va a estar mandando a esta página y le vas a dar clic donde dice ver planes hasta 50% de descuento. Aquí simplemente elige el plan que tú quieras. Yo te recomiendo el plan emprendedor porque está bastante completo, ¿ok? Después tienes que seleccionar el tiempo al cual tú lo vas a estar contratando. Recuerda que entre más tiempo lo contrates, más descuento te van a estar haciendo, por ejemplo de 3 años, y clic en ir al carrito, ¿ok? Después amigos, recuerda que hay una promoción también en donde te van a estar regalando un año completamente gratis de tu dominio, ¿ok? Entonces aquí tú tienes que escribir tu dominio, puede ser por ejemplo el nombre de tu empresa, ¿ok? Entonces simplemente ahí voy a estar escribiendo esta parte y vamos a darle clic en este botón de color azul, ¿ok? Para ver si el dominio está disponible. Ahí, como puedes ver, te tiene que aparecer esto que dice buena elección, ¿ok? Y por último, clic abajo, adicionar dominio. Y listo amigos, ya con esto no tenemos que hacer nada más. Recuerda que de nuestro lado derecho pues nos ponen lo que es el cupón, ¿ok? Después clic aquí abajo donde dice continuar con la identificación. Aquí amigos debes de crearte una cuenta en HostGator, ¿ok? Y si ya la tienes pues simplemente clic donde dice ya soy cliente, ¿ok? Aquí ingresas tu correo electrónico, tu correo de nuevo y una contraseña para que puedas acceder a tu cuenta, ¿ok? Y por último tienes que palomear esta parte y clic abajo donde dice crear una cuenta. Y bueno amigos, acá te va a mandar para que puedas realizar tu pago. Yo siempre te recomiendo tarjeta de crédito o PayPal porque no tarda mucho en que te activen tu servicio, ¿ok? Entonces escoge la que más te guste, aquí rellena tus datos y por último clic abajo donde dice finalizar compra y te va a estar llegando un correo electrónico con el acceso a tu hosting y tu dominio. Bueno amigos, después nos vamos a la página principal de HostGator, ¿ok? Y aquí en el icono de persona le vamos a dar clic aquí donde dice portal de cliente, clic en entrar, te va a mandar a esta página. Aquí pones tu correo, tu contraseña, clic en no soy un robot y por último clic en ingresar para acceder al panel de control de HostGator. Y bueno amigos, ya estamos dentro del panel de control. Asegúrate de darle clic aquí donde dice sitios web, ok, para que aquí te va a estar apareciendo lo que tú hayas contratado. En este caso yo tengo contratado este que dice ofertas geniales y de mi lado derecho tengo este botón que dice cPanel, ok. Vamos a darle clic, se nos va a abrir una nueva ventana amigos, y aquí en esta ventana hasta la parte de abajo vamos a darle clic a esto que dice WordPress Manager, ok. Vamos a darle clic y en cuanto le damos clic acá dice gestión de WordPress y clic en el botón este que dice instalar, ok, y nos va a mandar a esto que dice formulario de instalación. Y bueno amigos, aquí donde dice seleccionar URL HTTPS vamos a dejarlo así. Aquí selecciona tu dominio, configuración del sitio, nombre del sitio va a ser el nombre de tu empresa, descripción del sitio, a qué se dedica tu empresa. Recuerda que estos dos datos tú lo puedes cambiar después, ok. Elegir idioma pues sería el idioma español, ok. En nuestro lado izquierdo, cuenta de administrador, usuario, pones el usuario para que puedas acceder a tu cuenta. La contraseña también te lo puede estar asignando el sistema o simplemente ingresa la que tú quieras, ok. Correo electrónico del administrador, debes de ingresar tu correo porque allí te va a estar llegando absolutamente todo, ok. Seleccionar plugin, pues no seleccionamos nada, simplemente lo dejamos como está, ok, este seleccionado. Y ya amigos, vámonos hasta la parte de abajo, vamos a darle clic a este botón que dice instalar y vamos a esperar un ratito a que se esté instalando WordPress. Y listo amigos, ya se instaló. Vamos a darle clic a este que dice admin URL, ok, le damos clic y nos va a mandar a otra ventana.
En esta ventana, amigos, tenemos que configurar esto que dice SSL. Simplemente darle clic aquí donde dice activar SSL, después skip y después ocultar, ok, y listo. Así también se tiene que ver tu pantalla. Y bueno, amigos, ahorita vamos a estar instalando este sistema que te va a permitir poder crear una página web profesional en tan solo unos minutos, ok. Te voy a estar dejando el enlace en el comentario fijado y descripción de este video. Te va a aparecer como lo que estás viendo aquí y simplemente darle clic en download o descargar, ok. Es importante que sepas dónde se descargó porque ahorita lo vamos a estar utilizando. Y bueno, amigos, para instalar este sistema nos vamos aquí al menú del lado izquierdo donde dice apariencia, después clic en añadir nuevo, clic en subir tema y clic donde dice seleccionar archivo, ok. Te va a mandar a tu computadora para que selecciones el archivo. En este caso ya lo tengo aquí, vamos a darle doble clic y por último clic en instalar ahora. Solamente hay que esperar a que se instale el sistema. Realmente no tarda mucho. Y listo, amigos, como puedes ver acá nos dice el tema se ha instalado correctamente y por último clic aquí en activar, ok. Ahí se va a estar cargando y listo, amigos, como puedes ver ya se ha instalado el sistema. Ahora vamos a estar viendo cómo tú puedes instalar un sitio web en tan solo unos minutos. Acá tenemos este menú que dice website, vas a darle clic y en cuanto tú le das clic aquí te van a estar apareciendo muchísimas plantillas, que es lo genial de este sistema. Como puedes ver, hay miles de plantillas que tú puedes seleccionar y que prácticamente en unos minutos ya las vas a poder instalar, ok. Por ejemplo, supongamos que tú quieres ver qué tal se ve esta plantilla, simplemente aquí en este ojito le das clic y se te va a abrir otra ventana y como puedes ver, para que tú vayas viendo qué tal se ve esa plantilla. Como puedes darte cuenta, tiene un diseño súper profesional, bastante elegante, bastante atractivo y así, amigos, tú puedes instalar cualquier plantilla que tú quieras en unos minutos. Entonces, para instalar una plantilla, amigos, es bastante fácil. Por ejemplo, supongamos que tú quisieras instalar la plantilla que te mostré anteriormente. Vamos a estarla buscando, que sería esta plantilla, y simplemente dale clic aquí donde dice seleccionar, ok. Aquí selecciona lo que es el editor, cualquiera de los dos está bien. Vamos a seleccionar este de Builder y clic en el botón de abajo que dice siguiente. Vamos a seleccionar sitio web completo, clic en siguiente y por último clic en Start Installation, ok. Aquí selecciona esto, también este, y clic en eliminar para que elimine cualquier detallito que haya por ahí, ok. Y ya solamente vamos a estar esperando a que se instale nuestra página web. Y listo, amigos, en tan solo unos minutos ya aquí nos aparece esto que dice felicidades y vamos a darle clic al botón que dice checar tu sitio web. Le damos clic y nos va a abrir otra ventana y como puedes ver aquí ya está instalada la plantilla, pero en nuestro hosting y en nuestro dominio, como te puedes dar cuenta, es bastante sencillo. Sinceramente ya lo único que queda hacer es que tú comiences a modificar todo, el logo de tu empresa, etcétera, los textos, las imágenes, etcétera. Pero como pudiste ver, en unos minutos vas a tener un sitio web bastante profesional. Ahora, amigos, para que tú puedas modificar toda esta información, aquí tienes este botón de arriba que dice editar con Builder, ok. Le das clic y en cuanto le das clic vamos a esperar a que cargue el editor. Y como puedes ver, de nuestro lado izquierdo podemos modificar absolutamente todo lo relacionado a la página web y aquí vamos a estar viendo los cambios en tiempo real. Por ejemplo, si tú quisieras cambiar el logo, lo puedes hacer desde este mundito que te enseño con la flecha, ok. Si le damos clic, aquí tú puedes cambiar absolutamente todo, el footer, las páginas, el SEO, las redes sociales, los colores, etcétera. Aquí donde dice global le das clic, donde dice logo, como puedes ver tiene el logo que vemos aquí y simplemente dale clic en browse, seleccionar archivos y tú puedes ya seleccionar tu logo desde tu computadora. Como puedes ver, igual bastante sencillo. Por ejemplo, también si tú quisieras modificar estos textos, igual te posicionas sobre el texto, clic aquí en el lapicito y aquí, como puedes ver, aparece de forma rápida y simplemente ya puedes comenzar a escribir y se ve aquí en tiempo real. Recuerda que para guardar los cambios, clic en el botón verde
que dice actualizar para que se puedan guardar. Y así, amigos, puedes modificar cualquier información que tú quieras. Igual esta imagen también la puedes cambiar, absolutamente todo. Espero que realmente este video te haya ayudado. Créeme que es bastante interesante porque prácticamente en unos minutos ya tienes tu sitio web. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que por ahí vas a tener el cupón con el 50% de descuento para que lo puedas aprovechar. Te lo dejo en el comentario fijado y descripción de este video, y cualquier duda escríbeme un comentario para que yo te pueda ayudar. Te veo en el próximo video.